Durante mucho tiempo, Suge Knight fue uno de los hombres más poderosos e intimidantes de toda la industria musical. Fue uno de los cofundadores y director ejecutivo de Death Row Records, que dio a los fans algunos de los discos más emblemáticos de todos los tiempos. Suge era un matón al que no le faltaban la coacción y la violencia para conseguir lo que quería. Estas tácticas le granjearon muchos enemigos y a menudo tuvo problemas con la justicia. Ahora cumple una condena de 28 años, y al echar un vistazo a la vida de Suge Knight entre rejas, se ve que está plagada de conflictos y miedo. ¿Por qué está Suge Knight entre rejas? Desde mediados de los 90, Suge ha tenido constantes encontronazos con la ley. Sus condenas van desde infracciones de tráfico a agresiones, pasando por posesión de drogas y participación en actos de violencia doméstica. Por desgracia, es bastante irónico, porque Marion Hugh Knight se llamaba Sugar Bear cuando era joven, antes de dejar el oso y ser conocido solo como Suge. Pero su peor delito tuvo lugar a principios de 2015. Straight Outta Compton se centraba en el ascenso y caída de la NWA y se centraba en nombres populares como Ice Cube, Eazy-E y Dr. Dre. Habría sido imposible contar esta historia sin reconocer la contribución de Suge Knight a todo. Según los informes, Suge llegó al set de Rhode Island. La razón no está del todo clara, pero parece que Suge no estaba contento con la forma en que se le representaba en la película y que incluso podría estar interesado en que le pagaran por haber utilizado su imagen en la película. Por si sirve de algo, el magnate del rap ha negado estas afirmaciones. De hecho, en una declaración de 2018, Knight dijo que no tenía intención de agitar las cosas en el set y que prácticamente tropezó con el set de la película. Según la historia, a Suge le dijeron que Dr. Dre y Ice Cube estaban demasiado ocupados para reunirse con él, y eso debería haber sido todo, pero las cosas acabarían rápidamente volviéndose mortales. Poco después, Suge se enzarzó en una discusión con dos tipos en un aparcamiento cercano a una hamburguesería. Uno de esos hombres era Terry Carter, fundador de Heavyweight Records y buen amigo de Suge. El segundo era Clee Sloan, un sangre que también hizo una buena cantidad de actuación en su tiempo. 30 segundos de carnicería lo cambiarían todo. Un video del exterior del puesto de hamburguesas fue mostrado en la corte. Se vería a Sloan caminar hasta el lado de la camioneta de Suge y golpear al ex magnate del rap, devolviéndole algunos insultos que le había lanzado antes. Suge entonces daría marcha atrás, derribando a Sloan. Pero ahí no acabaron las cosas. Se pudo ver a Suge pasar con su camioneta por encima de las piernas de Sloan y luego estrellarse contra Carter, que estaba más lejos, matándolo. A pesar de sus extensas heridas, Sloan se negó a delatar a Suge de ninguna manera diciendo: «No seré utilizado para enviar a Suge Knight a prisión». Mientras Sloan tenía lazos con bandas, Carter era diferente. Según uno de sus amigos íntimos, Carter actuaba como mentor de hombres jóvenes y que su muerte unirá a mucha gente, ya sabes, de todos los ámbitos de la vida: Bloods, Crips, ex-miembros de bandas, miembros actuales de bandas, lo que sea, gente de la calle, niños de acogida, lo que sea. El mismo amigo también proporcionó alguna información sobre la relación de Suge Knight con Terry Carter. Dijo: «Se hicieron amigos a través de amigos comunes, y congeniaron y se llevaron bien», dijo Carraway. Según tengo entendido, no tenían ningún problema. Eran amigos, se respetaban. Que yo sepa, nunca hubo altercado alguno entre él y Suge Knight. Esta declaración contradice por completo lo que afirman los abogados de Suge, que afirman que su cliente actuó en defensa propia. Si Carter y Suge eran amigos y aparentemente no tenían problemas entre ellos, ¿qué razón habría tenido para actuar en defensa propia? De todos modos, independientemente de cuáles fueran realmente los motivos de Suge, en septiembre de 2018 se declararía inocente de homicidio voluntario, evitando la posibilidad de ser juzgado por intento de asesinato y cargos de asesinato. Pero, ¿qué pasó entre principios de 2015 y septiembre de 2018? Pues muchas cosas. Apenas un par de semanas después de afirmar que Suge había actuado en defensa propia, sus abogados alegaron que en realidad estaba ciego del ojo izquierdo y no podía ver ni la mitad de lo que estaba pasando. El abogado llegó a decir: «¿Cómo puede ir a la izquierda si no puede ver? Esta fue una presentación literal de ser cegado. Le atacaron por el lado ciego. A mí me parece obvio. Le están golpeando en la cara. No puede ver. Si temes razonablemente por tu vida, con 2 o 3 hombres atacándote, tienes derecho no solo a defenderte, sino a perseguir a la persona que te ha puesto en ese peligro». En los 2 años siguientes, Suge cambió de abogado varias veces y afirmó que podía estar luchando contra un tumor cerebral. En marzo de 2017 fue hospitalizado debido a coágulos de sangre, algo con lo que había estado luchando durante 2 años en ese momento.
Todos estos problemas de salud hicieron que el juicio de Suge se retrasara una y otra vez. Por eso, cuando se declaró inocente de homicidio voluntario, estábamos a 3/4 partes de 2018. Fue condenado rápidamente a 28 años de prisión, 11 años por homicidio que se duplicaron porque era su tercer delito, lo que hace un total de 22 años, y 6 años adicionales por uso de un arma mortal para cometer un delito grave. Suge está cumpliendo condena en el centro penitenciario Richard J. Donovan de San Diego y no podrá optar a la libertad condicional antes de octubre de 2034. Si Suge acaba cumpliendo toda su condena, tendrá 81 años en el momento de su puesta en libertad. Así que Suge va a la cárcel y está cumpliendo una dura condena. Pero quiero que volvamos a 2000 Kings por un segundo. El día en que Suge Knight ligó al set de Straight Outta Compton. Por la razón que fuera, estaba allí para reunirse con Dr. Dre y Ice Cube. Pero lo loco es que, en ese momento, lógicamente, Suge no debería haber querido tener absolutamente nada que ver con Dr. Dre. Unos 5 meses antes de que todo esto ocurriera, Suge recibió 6 disparos en una fiesta previa a los Video Music Awards que organizaba Chris Brown. La locura es que, a pesar de necesitar cirugía, Suge consiguió caminar lo suficiente para llegar hasta la ambulancia. En un principio, esto podría parecer que no tiene relación con todo lo que he hablado hasta ahora, pero he aquí por qué merecía la pena mencionarlo. En una aparición en octubre de 2018, Suge dijo que creía que Dr. Dre era quien estaba detrás del golpe. Después de afirmar que le habían mostrado cheques cancelados que probaban la participación de Dre, Suge compartió justo por qué estaba en el set de Straight Outta Compton. Dijo: Dr. Dre, hemos sido muy buenos amigos durante años. De hecho, conozco a sus hijos, y él conoce a los míos. Y me dijeron que había pagado a unos tipos para que me hicieran daño. No me lo creí porque las autoridades mienten, así que fui allí. Iba a hablar con él y decirle: oye, tío, no voy a reaccionar a lo que digan las autoridades sobre que tú tuviste algo que ver con que me dispararan o que pagaste a alguien para que me mataran. Solo quiero que sepas que están diciendo esto y que lo están difundiendo. Así que ahora teníamos otra posible razón por la que Suge estaba en el set. Ya fuera para rebatir su interpretación en la película, cobrar por su imagen o enfrentarse a Dre por su supuesta implicación en el golpe, lo cierto es que al final del día, Suge Knight había matado a un hombre y herido gravemente a otro. Las acusaciones contra Dre eran poco menos que ridículas, y no parece haber ninguna prueba que respalde esas afirmaciones. Su abogado dijo: dado que Dre no ha tenido ninguna interacción con Suge desde que dejó Death Row Records en 1996, esperamos que el abogado de Suge tenga un montón de seguros contra acusaciones maliciosas. Estos fueron los hechos que llevaron a Suge Knight casi 3 décadas a la cárcel, donde se cree que Suge tiene una enorme diana en la espalda. Y casi todo tiene que ver con lo que hacía en el apogeo de sus poderes, utilizando a los Bloods y jodiéndolos, y enfrentándose a los Crips en la legendaria rivalidad entre la costa este y la costa oeste. Los Bloods y los Crips han estado enfrentados durante mucho tiempo, pero conseguir que ambos te apunten es algo que solo un tipo como Suge podía conseguir. Toda esa manipulación y sed de poder le ha pasado factura y ha afectado mucho a su vida, entre rejas. Pero, ¿cómo llegaron a ir tan mal las cosas? Suge Knight, Bloods y Crips. No se puede negar que, durante un tiempo, Death Row Records fue intocable. Con artistas de la talla de Dr. Dre, Snoop Dogg y Tupac Shakur, no se podía negar la importancia cultural del sello de Suge Knight. El propio magnate del rap también lo entendía. Llegó a decir en 2003: todo el rap que se escucha hoy surgió de lo que empezó Death Row. Nadie puede negarlo. Al principio, las empresas nos decían que no querían tratar con Death Row, porque nuestros raperos decían palabrotas en los discos y eran demasiado agresivos. Ahora, todas las grandes empresas sacan discos agresivos con palabrotas. Esa notoriedad, combinada con la inclinación de Suge hacia la intimidación y la violencia, hizo que se rodeara de hombres igual o más peligrosos. Suge recurrió a los Bloods para elevar su perfil. Todo su séquito estaba formado por diferentes facciones de Blood, los Mob Pirus, los Luders Park y los Fruitown Pirus. También se le veía a menudo colocando carteles de la banda Sangre y vistiendo de rojo, haciendo muy pública su asociación con ellos. Esto benefició tanto a Suge como a los Bloods. Suge se hizo aún más peligroso en la industria, y los Bloods tuvieron la oportunidad de saborear la buena vida estando a su lado. Un antiguo investigador que investigó la actividad de las bandas en Compton dijo: los guardaespaldas de Suge eran temidos por todo el mundo porque la gente sabía lo que habían hecho en el pasado. No tenían miedo de matar y lo hacían saber.
En fin, las cosas fueron bien durante un tiempo, pero las grietas empezaron a aparecer muy pronto. Más allá de que Suge tuviera a menudo problemas con la ley, también consiguió enemistarse con Dr. Dre, que había sido fundamental en los primeros éxitos de Death Row Records. Más notablemente, estaba presente cuando Tupac Shakur fue abatido a tiros el 7 de septiembre de 1996. Acabó con respiración asistida y falleció 6 días después, el 13 de ese mes. Tampoco fue un tiroteo al azar. Ambos habían estado en Las Vegas para ver el combate de boxeo entre Seldon y Tyson. Al terminar el combate, sobre las 23:00 horas, alguien de su pandilla vio que un miembro de los Crips, llamado Orlando Baby Lane Anderson, también estaba allí. Así que Suge y la banda de Tupac se abalanzaron sobre Anderson y le dieron una paliza. Anderson quería vengarse y se le considera la persona con más probabilidades de haber matado a Tupac. En cualquier caso, estos dos sucesos fueron golpes importantes para Death Row y para el propio Suge, y es muy posible que provocaran que se comportara de forma aún más errática de lo que solía hacerlo. Suge supuestamente intentó conseguir un mayor control sobre las facciones de Blood que trabajaban con él. ¿Cómo lo hizo? Bueno, les compraba un montón de regalos y sus favoritos normalmente salían mejor parados. No solo eso, a ciertos miembros les daba ventajas como coches o apartamentos de lujo, que luego les quitaba al azar, dependiendo del humor de Suge. Estas acciones le llevaron a molestar a un grupo de Bloods, un sentimiento con el que otro investigador de la banda de Compton estaba de acuerdo. En una declaración dijo: Suge Knight se ha ganado muchos enemigos a lo largo de los años. Algunas de las mismas personas que trabajaban para Suge ahora se han vuelto contra él. Suge era tan amigo de ellos que incluso fue nombrado miembro de la mafia Piru Bloods en 2008, a pesar de no haber sido nunca miembro oficial. En cualquier caso, el magnate llegó a un punto en el que la banda no quería saber prácticamente nada de él, y solo podía culparse a sí mismo. A pesar de tener toda la notoriedad del mundo, Suge no pudo resistirse a la seducción de más poder, y eso acabó influyendo en que algunas facciones de los Bloods se enemistaran con él. Así que esos son los Bloods. ¿Pero qué hay de los Crips? Bueno, el problema de Suge con los Crips es mucho más profundo y potencialmente más mortal. Vamos a ello. El mero hecho de que Suge estuviera con los Bloods y tuviera tanta influencia significaba que era una amenaza para los Crips. En agosto de 1995, la rivalidad de Suge con Sean Diddy Combs pasó a otro nivel cuando, en los Source Awards, criticó abiertamente al fundador de Bad Boy Records. En su discurso, dijo: cualquier artista de ahí fuera que quiera ser artista y seguir siendo una estrella, y no tenga que preocuparse de que el productor ejecutivo intente estar todo el rato en los vídeos, todo el rato en el disco, bailando, que venga a Death Row. Este comentario se refería al hecho de que Diddy solía improvisar en las canciones de sus artistas. En realidad no parece gran cosa, pero este insulto se consideró un momento crucial en la rivalidad entre la costa este y la costa oeste, añadiendo una nueva capa de animosidad entre ambos grupos. Por lo que sabemos hasta ahora, Diddy no parecía ser realmente miembro de los Crips, pero la joya de la corona de Bad Boy Records no era otro que Notorious B.I.G., que sin duda era un Crip. Biggie había lanzado Juicy and Ready to Die, su primer single y álbum en 1994, que puso inmediatamente a la discográfica de Diddy en el mapa. Hubo muchas más cosas que desencadenaron la rivalidad entre la costa este y la costa oeste, pero no voy a entrar en ello. En junio de 1996, Tupac lanzó un tema titulado Hit 'Em Up, en el que criticaba aún más a Bad Boy, empeorando aún más las cosas. El hecho de que ahora se considere uno de los mejores temas de disidencia de todos los tiempos probablemente empeora las cosas. Solo 3 meses después de que Tupac publicara el tema, fue asesinado a tiros en Las Vegas. Podría ser una coincidencia, pero este tipo de sincronización definitivamente parece un poco sospechoso. En cualquier caso, un agente de policía jubilado de Los Ángeles, llamado Greg Kading, dirigió un grupo especial encargado de investigar las muertes de Tupac Shakur y Biggie Smalls. En un documental, Kading afirmó que Diddy pagó a un miembro de los Crips $1 millón para que se cargara tanto a Tupac como a Suge. ¿Adivinas quién era el sobrino de este miembro? Así es, Orlando Baby Lane Anderson, que acabó disparando los tiros que mataron a Tupac. Estas afirmaciones nunca se confirmaron, pero sin duda tienen sentido teniendo en cuenta todo lo que ocurrió. Sin embargo, las afirmaciones de Kading fueron desmentidas por otro detective de la policía de Los Ángeles llamado Russell Poole, que afirmó que Suge Knight estaba detrás de los asesinatos de Tupac y Biggie. Creía que Suge había matado a Tupac para evitar pagarle millones en derechos de autor y luego se había cargado a Biggie para que pareciera una actividad de bandas. Tras la muerte de Tupac, Biggie no tardó en llegar.
ya que fue asesinado a tiros en marzo de 1997. Una exnovia de Suge afirmó que el magnate del rap supuestamente le había dado dinero para que se lo pasara a los Mob Piru Bloods para que se cargaran a Biggie. Russell Poole tenía razones para creer que no solo Suge estaba detrás de todo, sino que tenía contactos en la policía para conseguir lo que quería. Al hablar de Suge, Poole dijo: "Si hubiéramos sido capaces de investigar agresivamente el tiroteo contra Biggie y hubiéramos tenido el valor de relacionar ambas cosas y hacer una investigación a fondo, creo que probablemente habríamos averiguado más información. Creo que el hecho de que los agentes de la ley trabajaran para Death Row fue un escándalo en sí mismo. Para mí, Suge Knight era uno de los gángsteres más poderosos. Estaba bien organizado, tenía mucho poder, y lo que le daba el poder, tenía docenas y docenas de agentes de policía trabajando en su organización. Demos un paso atrás y veamos dónde estamos ahora. El ascenso de Suge al poder coincidió con la contratación de múltiples facciones de los Bloods como su tripulación, pero era solo cuestión de tiempo que fuera capaz de cabrearlos a todos. También fue y despreció a Sean Combs. Empeoró la rivalidad entre la costa este y la costa oeste. Hizo que potencialmente asesinaran a Tupac y luego también a Biggie, que era un conocido creep para cubrir sus huellas. Cuando Suge entró en la década de 2000, pasaba más tiempo en la cárcel que fuera de ella. Había conseguido enemistarse con casi todo el mundo, e incluso se peleó con Snoop Dogg en 2006, después de que el rapero concediera una entrevista a Rolling Stone en la que decía cosas poco agradables sobre el director ejecutivo de Death Row Records. En la entrevista, dijo: "Cuando consigues ese tipo de poder, tienes que tratar bien a la gente para que cuando te encuentres en una situación difícil, sea más favorable para ti". En el momento en que lo encerraron, todo el mundo dijo: "Joder, me alegro de que lo hayan encerrado. Si tienes el poder, ¿por qué no tratar de hacer que algunas de estas personas sean tus amigos? En lugar de hacer que todo el mundo te tenga miedo. Cuando eres así, cuando caes, nadie va a estar ahí para llamarte". Snoop también habló de cómo no temía a Suge ni un poquito, y es fácil entender por qué no hay amor perdido entre ambos hombres. Cuando Snoop dejó Death Row, dijo que trabajar para la discográfica le había roto el espíritu. Pero incluso más allá de eso, tenemos que recordar que aunque Snoop estaba con Death Row, es un creep, y a los Mob Piru Bloods realmente no les gustaban los creeps. Se dice que Suge amenazó a Snoop cuando estaba en la cárcel e incluso pagó a gente para que lo sacara. Si tienes alguna duda sobre lo bueno que es Suge haciendo enemigos, esto debería disiparla. Cuando Suge cumplió 28 años, estaba arruinado económicamente. Death Row Records estaba prácticamente muerta por su mala gestión. Se había distanciado de casi todos los artistas y se había ganado enemigos entre los Bloods y los Crips. Esto último es lo más importante de su vida entre rejas. Vivir con miedo y dolor entre rejas. Puede que haya sido uno de los hombres más temibles de la industria de la música en algún momento, pero hoy en día, Suge Knight es una sombra del hombre que una vez fue. Ya en 2016, cuando aún estaba a la espera de ir a juicio, Suge tuvo que ser operado de urgencia del apéndice en febrero, mientras mostraba una triste figura en una comparecencia ante el tribunal. Mientras se dirigía al juez, dijo: "Estuve sufriendo mucho durante 3 semanas. Al final me llevaron a la clínica, porque le dije al sargento que no podía levantarme ni moverme. Me habían reventado el apéndice". A continuación, en julio del mismo año, compareció de nuevo ante el tribunal, donde la gente pudo ver un lado mucho más vulnerable del magnate del rap, por lo demás inquebrantable. Dijo: "El tiempo se me echa encima a causa de los problemas de salud que tengo, y ahora mismo no estoy teniendo una oportunidad justa de demostrar mi inocencia. Odio tener que pasar por todo esto y morir en la cárcel". Esta emotiva declaración fue en respuesta a la negativa del juez a su petición de cierta información sobre los testigos de su caso. En 2019, el magnate reveló que tenía a Ray J encargándose de cualquier negocio relacionado con Death Row. Pero todo eso se fue por la ventana en febrero de 2022, cuando Suge recibió quizá el mayor golpe de todos, ya que Snoop Dogg compró Death Row Records. Puede que no hubiera sido para tanto si hubiera sido otra persona, pero teniendo en cuenta toda la mala sangre que había entre Suge y Snoop, fue un trago amargo. No se lo iba a tomar a la ligera, sin embargo, afirmando que la compra de Snoop era ilegal, alegando que Michael Harris, uno de los financieros iniciales de Death Row, había cometido fraude por bancarrota allá por 1995. Mientras hablaba con TMZ, dijo: "Snoop tiene un socio, que es Michael Harris, ¿verdad? Si te fijas, cometieron fraude por quiebra. Yo no perdí mi empresa por hacer nada malo. Entraron, y el abogado no se presentó, y consiguieron una sentencia en rebeldía.
Liquidé la sentencia. Ellos se dieron la vuelta y dijeron que no había liquidado la sentencia. En realidad no ha salido nada de esas afirmaciones, pero no habría hecho nada por levantar el ánimo de Suge, sobre todo teniendo en cuenta que tiene que dormir con un ojo abierto en la cárcel. Así es, el otrora poderoso Suge Knight está haciendo todo lo que está en su mano para no ser visto entre rejas. En una entrevista desde la cárcel, un líder de la banda Bloods reveló que Suge está haciendo todo lo posible para pasar desapercibido mientras está en prisión. Y añadió: hablando así de Suge, me gustaría mostrarte que los tipos que están en las calles ponen esa fachada de hombre duro. Tú estás en la cárcel con tus colegas, ¿me entiendes? Es muy posible que el aislamiento de Suge en prisión sea aún más profundo. Un abogado que estaba visitando a un cliente al mismo tiempo que Suge se reunía con su abogado reveló que toda la mala sangre que Suge ha acumulado a lo largo de los años se ha quedado ahí. El abogado Alex Alonso dijo: incluso hoy en día la gente sigue enfadada con él. Es por eso que ni siquiera podía caminar un patio de la prisión. Ya sabes, no puede caminar por el patio de la prisión de la población general, porque hay mucha gente a la que no le gusta. Así que ni siquiera está en la población general ahora mismo en el patio de la prisión. Creo que al menos en Donovan, Richard J. Donovan Correctional Facility, está en un ala de protección de la prisión. Como nota interesante, también se reveló que el perfil bajo de Suge incluye que no se asocia con ninguna banda, incluidos los Pirus, por miedo a mezclarse con la gente equivocada y ponerse en peligro. El traficante de la banda Blood opinó sobre si creía que Suge estaba realmente intentando distanciarse de esa vida al no unirse a la banda o si simplemente estaba asustado. Dijo: tenía que estar asustado porque no quería venir aquí con nosotros. El mero hecho de que los líderes de la banda hablen tan abiertamente de la situación de Suge en la cárcel demuestra hasta qué punto ha caído en las últimas 2 décadas. El hecho de que consiguiera frustrar y molestar al conjunto Pirus de los Bloods cuando aún estaba con Death Row Records sugiere que el magnate de la música sabe que sería mejor mantener las distancias con ellos. Los informes de que se encuentra en custodia preventiva son de hace casi un año, pero en ese tiempo no ha habido nuevas actualizaciones sobre el estado de Suge, lo que sugiere que ha mantenido un status quo entre rejas. Aunque ha intentado pasar prácticamente desapercibido en la cárcel, Suge ha hecho todo lo posible para que su nombre no caiga en el olvido. Ya en enero de 2023, opinó sobre lo que el rapero Tory Lanez pasará en la prisión del condado después de que el rapero fuera condenado por 3 delitos graves relacionados con disparar a Megan Thee Stallion en 2020. Lanez ingresó en prisión en diciembre de 2022 y se enfrenta a hasta 22 años entre rejas. Mientras revivía sus días en la cárcel del condado, Suge dijo: ahora mismo, Tory probablemente esté pasando los peores días de su vida, porque la cárcel del condado es horrible y sucia. La comida es basura, la celda está helada, es sucia y desagradable. Puedes estar sentado en tu cama por la noche y una rata puede correr por tu pecho o puede morderte. Hay cucarachas por toda tu cama. Eso pinta definitivamente un panorama terrible, teniendo en cuenta que Suge había pasado un tiempo considerable en la cárcel del condado antes de ingresar en el Correctional Richard J. Donovan de San Diego. Pero no todo ha sido malo. En abril de 2023, se anunció que un programa de televisión sobre la vida y el legado de Suge Knight llegaría a BLK Prime, una plataforma de streaming que crea contenidos bastante interesantes. Según los informes, Suge está muy involucrado en la serie, especialmente en lo que se refiere al reparto de Tupac y a garantizar que el legendario rapero sea retratado correctamente. La serie no solo se centrará en los momentos más destacados de la vida de Suge, sino también en los aspectos menos conocidos de la industria musical. La serie será muy interesante y se espera que sea un retrato honesto de los hechos, sobre todo porque, al parecer, Suge vendió los derechos de su vida y se espera que narre la serie. Cuando se anunció el programa, Suge explicó por qué le parecía importante. En los últimos 30 años se ha hablado mucho de Compton, de mí, de los barrios marginales y del corredor de la muerte. Incluso a la hora de hacer mi película, ha habido tantos impostores que decían que tenían mis derechos o que habían conseguido el trato. Todo eso era, y es, pura palabrería. Salté del porche de mi barrio a una edad temprana, pero nunca olvidé de dónde venía. La mayoría de la gente intenta cabalgar por las colinas. Yo lo conseguí e intenté llevar al mayor número de personas a las colinas conmigo y siento que tuve éxito en ello. Es interesante ver que, mientras Suge lucha en la cárcel, está haciendo movimientos para asegurarse de que su legado se cimienta en sus propios términos. Se espera que la serie se estrene en otoño de 2023 y contribuirá en gran medida a contar su historia. El hecho de que este espectáculo incluso existe en este momento cuando se piensa en ello, ya que no se presta a mantener un perfil bajo en la cárcel.
Es casi un poco triste ver hasta qué punto el icono del hip hop ha caído, pero cuando se da un paso atrás y realmente mirar todo lo que ha hecho o ha sido responsable de, esos sentimientos se vuelven mucho más complicado. Suge siempre fue una figura muy controvertida, y cuanto más poder adquiría, más corrupto se volvía, y en cuestión de años, lo perdió todo. En el proceso de hacerlo, Suge alienó a casi todo el mundo, que podría haber sido un aliado para él hoy en día, y se aseguró de que cuando se tratara de los Bloods y los Crips, estaría en tierra de nadie. Sin dinero, con Death Row Records hundida y su salud deteriorándose rápidamente, Suge no es más que una cáscara de sí mismo que se agarra a un clavo ardiendo para no caer en el olvido. Mientras tanto, su vida entre rejas ha estado marcada por experiencias difíciles y por esconderse a plena vista, esperando que los errores del pasado en relación con los Bloods y los Crips no vuelvan para atormentarle. Estamos siendo testigos de la humillación de un hombre que fue uno de los principales protagonistas de un periodo de gran auge para la industria del rap. La historia de Suge no parece haber terminado, así que será interesante ver qué puede conjurar desde los confines de su celda. Y hasta aquí nuestro video. Si te ha parecido intrigante, échale un vistazo a uno de estos también. Nos vemos en el próximo. Paz.